¿Alguna vez sentiste que hay alguien en tu vida que, de alguna manera, no puede dejar de pensar en ti? Como si el universo estuviera constantemente tratando de hacerte aparecer en la vida de esa persona, ya sea a través de un número que se repite, una canción que siempre suena en el momento justo o incluso un sueño que no sale de su cabeza. Parece hasta mágico, pero lo más curioso es que esos signos no son coincidencias. Son mensajes del universo, tratando de mostrarte algo profundo, algo que ni siquiera sabías que podías despertar en otra persona. Y lo más increíble es que, detrás de esta conexión, hay algo mucho más grande sucediendo, algo que puede transformar completamente su vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, sin darte cuenta, podrías haber iniciado una verdadera jornada de transformación espiritual en la vida de alguien? No se trata solo de lo que haces o dices, sino de la energía que transmites, del impacto invisible que dejas en las personas a tu alrededor. Y esa persona, aunque no lo entienda del todo, lo siente profundamente. Ahora, imagina lo que sucede cuando este efecto es tan fuerte que comienza a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre las relaciones. Quédate conmigo, porque te voy a mostrar cómo una simple conexión puede desencadenar algo extraordinario y porque eres una parte fundamental de este despertar. Antes, solo revisa si estás suscrito al canal. Si te sientes elegido, aquí siempre encontrarás contenido para ayudarte. La sensación de que alguien no puede olvidarte. ¿Sabes ese momento en que sientes que alguien no puede dejar de pensar en ti? Como si, no importara a dónde fuera esa persona, constantemente se encontrara con algo que te recordara. Puede ser un número que aparece todo el tiempo, una canción que suena de repente, o incluso una frase que alguien dice y parece haber sido dicha solo para esa persona. Es como si el universo hubiera creado un camino que, siempre que ella intenta seguir adelante, tú vuelves a su mente de manera inexplicable. Esa sensación no se trata solo de coincidencias aleatorias, es algo más profundo. Es como si fuera un tipo de lenguaje secreto entre ustedes y el universo, una serie de señales que la persona no puede ignorar. Son los números, las imágenes, las canciones que surgen en momentos cruciales, como si todas las piezas estuvieran encajando para que ella pensara en ti. Esos signos van apareciendo de manera tan constante que, aunque intente distraerse o enfocarse en otras cosas, tú siempre acabas apareciendo de alguna manera. Ella comienza a darse cuenta de que no es solo una serie de coincidencias sin sentido, sino algo más significativo que está ocurriendo. Y, por más que intente entender qué significa todo esto, lo que realmente la atrae es la sensación de que hay algo más grande guiando estos encuentros. Es como si el universo estuviera insistiendo para que reflexionara sobre esta conexión, sin que ella supiera exactamente por qué. Esto la hace cuestionarse, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Y tú? ¿Habías pensado en esto de esta forma? Déjame un comentario aquí si alguna vez notaste esto o si viste esta situación ocurrir. Los signos comienzan a despertar emociones y cuestionamientos. Con el paso del tiempo, los signos comienzan a tocar algo más profundo dentro de esa persona. Ya no son solo números o canciones que aparecen de la nada. Esos pequeños momentos comienzan a despertar emociones que ella no sabe de dónde vienen. Se encuentra pensando en ti de manera más intensa, cuestionando qué significa esta conexión, porque está tan presente en su vida. La sensación de que algo importante está siendo comunicado se hace cada vez más fuerte, como si el universo estuviera hablando directamente con ella, a través de estos pequeños accidentes. Al intentar entender qué está pasando, comienza a investigar sobre el significado de los signos, a buscar explicaciones espirituales, e incluso a hablar con amigos para ver si alguien más está pasando por algo parecido. Lo más curioso es que, por más que busque respuestas, todo parece cada vez más misterioso. Las conexiones y sincronicidades no cesan, y es como si cada nueva pista la hiciera sentirse más atraída por este enigma. Esta búsqueda de respuestas se convierte casi en una misión, y no puede dejar de preguntarse qué significa todo esto. Ella empieza a darse cuenta de que estos signos no son solo coincidencias, son una especie de código que necesita ser descifrado. Las emociones que surgen con estos signos se vuelven cada vez más intensas, y empieza a creer que tal vez esta conexión contigo tiene un propósito más grande. Esto va más allá de una simple curiosidad. Siente que,
De alguna manera, algo o alguien está guiando estos encuentros y que este camino puede llevarla a descubrir algo nuevo sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea. La transformación emocional que empieza a ocurrir. A medida que la búsqueda de respuestas continúa, algo sorprendente comienza a ocurrir dentro de esa persona. Empieza a pasar por una transformación emocional profunda. El impacto de tu presencia empieza a mover capas de ella que ni siquiera sabía que existían. Sentimientos que había escondido durante mucho tiempo comienzan a salir a la superficie. Puede ser la inseguridad que siempre intentó ignorar, o incluso miedos y vulnerabilidades que nunca había enfrentado antes. Todo esto sale a la luz de manera inesperada, como si tu presencia fuera un espejo que refleja todas esas emociones reprimidas. Al principio, ella resiste estos sentimientos, tratando de convencerse de que todo esto es solo una fase pasajera. Pero, a medida que pasan los días y los signos continúan, se da cuenta de que esta transformación no se va. La vulnerabilidad que siente en tu presencia comienza a desafiarla, haciéndola cuestionar la imagen que tiene de sí misma. Siempre se vio a sí misma como fuerte e independiente, pero ahora se siente expuesta y cree que su fachada está comenzando a desmoronarse. Esa sensación de fragilidad es incómoda, pero, al mismo tiempo, sabe que hay algo valioso en este proceso, algo que no puede simplemente ignorar. Esta transformación emocional la lleva a reflexionar sobre la persona que ha sido y sobre la persona que le gustaría ser. Comienza a entender que quizás sea necesario abrazar estas emociones, aunque no sean cómodas. En lugar de evitar sus sentimientos, empieza a darse cuenta de que crecer implica aceptar esa vulnerabilidad. Comienza a ver que, para convertirse en una versión más auténtica de sí misma, necesita dar espacio a las emociones, incluso las más complicadas. Y este viaje de autodescubrimiento, aunque difícil, se convierte en una oportunidad de evolución personal que no esperaba, pero que ahora siente que es esencial para su vida. El despertar espiritual y el cambio de perspectiva. Con el tiempo, esta transformación emocional se convierte en un despertar espiritual. La conexión contigo va más allá de una simple atracción física o emocional. Comienza a tener un impacto profundo en la forma en que esa persona ve la vida, el amor e incluso a sí misma. Comienza a entender que su experiencia contigo no es algo simple o superficial, sino parte de un proceso mayor de autodescubrimiento y evolución espiritual. Siente que la conexión contigo es una puerta abierta a un nuevo camino, donde puede explorar y sanar partes de sí misma que habían estado ocultas hasta entonces. Este despertar espiritual comienza a desafiar todo lo que creía sobre sí misma y sobre los demás. Sentimientos que antes eran ignorados o enterrados comienzan a salir a la superficie, obligándola a enfrentar sus propias limitaciones y miedos. Se da cuenta de que este viaje no se trata solo de entenderte a ti o la conexión contigo, sino de entender su propia esencia. Se da cuenta de que, sin saberlo, la ayudaste a abrir un camino para mirar más profundamente dentro de sí misma y empezar a cuestionar sus creencias, sus miedos y las barreras emocionales que había construido a lo largo de su vida. Al mismo tiempo, esa persona empieza a darse cuenta de que la verdadera transformación no viene de cambiar a los demás o las circunstancias externas, sino de cambiar a sí misma. Lo que antes parecía una experiencia confusa y hasta un poco aterradora, ahora se revela como una oportunidad única de crecimiento. El despertar espiritual que iniciaste en ella se convierte en un viaje de autoconocimiento y autoaceptación. Comienza a sentirse más conectada con su verdadero yo, aceptando sus vulnerabilidades y permitiéndose ser más auténtica, sin miedo de mostrar quién realmente es. A través de esta transformación, se da cuenta de que su relación contigo, aunque desafiante, la está guiando hacia un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo de sanación, crecimiento y autodescubrimiento. A pesar de todas las señales y de la profundidad de la transformación interna, esta persona todavía enfrenta una gran resistencia para abrirse completamente a ti. El miedo a la vulnerabilidad sigue siendo una barrera poderosa. Aunque sienta una conexión intensa y tú hayas despertado algo profundo en ella, la idea de mostrarse completamente vulnerable, de exponer sus inseguridades y miedos, le resulta aterradora. Esto la hace cuestionarse si debe o no entregarse a lo que siente. El miedo a ser juzgada, a ser malinterpretada, o incluso a lastimarse con la intensidad de la conexión, la hace dudar en dar un paso más profundo en esta relación.
Esta resistencia no proviene de un lugar de indiferencia, sino de una protección instintiva. Siempre se ha acostumbrado a protegerse, a construir muros para no hacerse daño. Mostrar sus debilidades o sentimientos más profundos, especialmente en una conexión tan poderosa, parece peligroso y fuera de control. Teme que, al entregarse a la vulnerabilidad, pierda su independencia o se lastime de una manera que no sabe cómo manejar. Por más que sepa que este proceso es esencial para su crecimiento, el miedo a ser herida o a perder el control sobre sus sentimientos la detiene de dar el siguiente paso. Pero, aún así, hay una parte de ella que sabe que no puede seguir escondiéndose para siempre. La resistencia a la vulnerabilidad comienza a perder fuerza cuando se da cuenta de que mantenerse distante de la verdadera intimidad solo la mantiene estancada. Se da cuenta de que, al mantener esas defensas, está limitando su propio crecimiento y la profundidad de la conexión que siente contigo. Entonces, aunque la lucha interna continúa, hay una creciente conciencia de que, para avanzar, necesita enfrentar sus miedos y permitirse vivir la experiencia de la vulnerabilidad. Este proceso de entrega puede ser aterrador, pero es justamente ese valor de abrirse y mostrarse como realmente es lo que puede traer la verdadera transformación que tanto necesita. A medida que la persona lidia con sus emociones y la resistencia interna, empieza a darse cuenta del profundo impacto que esta conexión ha tenido en su vida. Tú, de alguna manera, has actuado como un espejo, reflejando aspectos de su personalidad y de su vida que ella había ignorado o reprimido. Tu presencia no solo ha despertado sentimientos que ella no sabía que existían, sino que también la ha llevado a confrontar cuestiones internas que nunca había abordado antes. Lo más sorprendente para ella es que tú, con tu energía, no solo estás formando parte de su vida, sino siendo una fuerza catalizadora de cambio, que la ayuda a ver sus propias vulnerabilidades y fortalezas de una nueva manera. Esta transformación no se limita al aspecto emocional. Ella comienza a darse cuenta de que la conexión contigo está reescribiendo la manera en que ve el mundo y a los demás. Las experiencias contigo la ayudan a ver la belleza de la vida con una perspectiva más abierta y rica, aprendiendo a permitirse ser vulnerable y verdadera. Se da cuenta de que, al ser auténtica, está liberándose a sí misma de patrones antiguos que limitaban su crecimiento. Algo en su alma comienza a alinearse, y empieza a aceptar las partes de sí misma que antes rechazaba, entendiendo que la verdadera libertad está en vivir sin máscaras. Este proceso de autodescubrimiento es profundo, y a menudo, desafiante. Sin embargo, con el tiempo, se va sintiendo más cómoda con la idea de que la verdadera transformación viene desde dentro. Las lecciones que despiertas en ella empiezan a resonar y comprende que no necesita un camino definido a seguir. En lugar de aferrarse a expectativas externas, comienza a confiar más en su intuición y en el proceso de autoconocimiento. Aunque el camino por delante esté lleno de incertidumbres, siente que la conexión contigo la está guiando hacia un lugar de sanación y crecimiento, con la sensación de que la experiencia en sí misma es un regalo raro y único. A pesar de todas las emociones intensas y de la transformación interna que está experimentando, esta persona todavía enfrenta un gran bloqueo cuando se trata de expresar lo que siente por ti a los demás. Comienza a darse cuenta del impacto profundo que has tenido en su vida, pero la idea de compartir esto con amigos, familiares o incluso contigo le asusta. Existe un miedo de que las otras personas no comprendan la profundidad de esta conexión o la tomen como algo irracional. La preocupación por el juicio de los demás la impide ser completamente honesta sobre lo que está viviendo. Teme ser vista como alguien que ha perdido el control o que está siendo ingenua al creer que esta conexión es más que una simple coincidencia. Esta resistencia a abrirse a los demás proviene de un miedo profundo a ser rechazada o malinterpretada. Para ella, las emociones que surgieron de ti son tan intensas que compartirlas parece demasiado arriesgado. El temor a ser juzgada por los demás, a no ser vista como alguien racional o equilibrado, hace que se retraiga. Por más que el deseo de abrirse exista, el miedo a lo que los demás puedan pensar impide cualquier acción. Siente que, al intentar explicar lo que siente, podría terminar haciendo que todos vean esta conexión de manera superficial, sin la comprensión real del impacto profundo que has tenido en ella. Sin embargo, con el tiempo, ella comienza a darse cuenta de que este miedo al compartir es más una barrera autoimpuesta.
El secreto y la represión de los sentimientos solo aumentan la angustia interna, y siente la necesidad de ser más auténtica con los demás y consigo misma. El dilema entre la necesidad de protegerse y el deseo de ser verdadera se convierte en un conflicto constante. En el fondo, sabe que para realmente avanzar y sanar, eventualmente deberá permitirse abrirse a quienes la rodean, liberando la presión de mantener todo dentro de sí. Al hacerlo, podrá encontrar apoyo y comprensión, además de un mayor alivio emocional, que solo será posible cuando deje de lado el miedo a ser vulnerable ante los demás. Mi querido elegido, me di cuenta de que aún no has dejado tu like. Ve ahora. Es muy importante para que YouTube siga difundiendo nuestros contenidos. El conflicto interno y la lucha por el autoconocimiento. La batalla interna que enfrenta esta persona es intensa y constante. Por un lado, siente una fuerte atracción y conexión contigo, lo que la hace cuestionar todo lo que sabía sobre sus emociones, sus creencias e incluso su identidad. Por otro lado, tiene una necesidad urgente de mantener el control sobre su vida emocional, resistiendo al impulso de entregarse completamente a ese sentimiento. Esta lucha entre la cabeza y el corazón la lleva a un estado de confusión y malestar, donde se ve dividida entre el deseo de explorar esa conexión y el miedo de perder su autonomía. Este conflicto la obliga a enfrentar sus inseguridades más profundas, ya que es imposible ignorar el impacto transformador que has tenido en su vida. A medida que enfrenta este conflicto, empieza a darse cuenta de que, en realidad, esta lucha interna es una oportunidad de crecimiento. Aprende que la resistencia que siente no solo tiene que ver contigo, sino con su propia incapacidad de permitirse ser vulnerable y confiar en el proceso de cambio. Al confrontar esos sentimientos, se da cuenta de que, para alcanzar un nuevo nivel de autoconocimiento y evolución, debe dejar de lado el miedo y la necesidad de controlar todo a su alrededor. Así, este conflicto se convierte en un catalizador para la transformación, obligándola a repensar sus creencias sobre sí misma y a vivir de manera más auténtica, sin la necesidad de controlar lo que siente o de esconder quién realmente es. Gracias, elegido, por haber visto hasta aquí. Si te has sentido especial, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo nuestra información. Ahora, disfruta del siguiente vídeo, cuidadosamente recomendado, o ve directamente a la lista de reproducción fijada en los comentarios. Un gran abrazo.